Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión en el programa número 19 en este 2014 y hoy un programa muy especial. Vamos a hacer una nota específica sobre los primeros 10 años de la revista Somos Uruguay, si se quiere el puntapié inicial para los distintos productos que Somos Uruguay tiene hoy por hoy. Los desayunos útiles, las cenas en el cottage con la línea de encuentro y por supuesto esta propuesta periodística televisiva a través de la pantalla de BTV. Vamos a hablar con el editor de la revista Somos Uruguay, Claudio Trovo, pero vamos a tener muchos temas más de actualidad y nos vamos a meter nuevamente en la campaña electoral. Por eso ya mismo vemos los avances del programa de hoy. El caso Pluna en la campaña electoral. Recibimos al senador del Partido Nacional, Carlos Moreira, uno de los principales legisladores de la oposición que ha seguido desde el comienzo este asunto. Los ex reclusos que tienen empleo reinciden casi 9 veces menos. Según las últimas cifras, la reincidencia es del 52%, pero entre quienes trabajan es inferior a 7%. Hablamos con la directora del Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados, Patricia Peralta. DERES, una organización que reúne a las principales empresas de Uruguay que buscan desarrollar la responsabilidad social empresaria. Informe especial. Y vamos a comenzar con el desarrollo de los temas que tenemos para hoy. Este último, por ejemplo, la responsabilidad social empresaria, RSE. Muchos de ustedes lo habrán visto en campañas, tanto en televisión, en radio, como en prensa. ¿Cuáles son las organizaciones que se dedican de lleno justamente a la responsabilidad social empresaria? Bueno, con este tema vamos a comenzar y vamos a recibir a Valeria Superchi, como lo hacemos todos los sábados. Un gusto, Valeria, recibirte. Bueno, y vamos a hablar de responsabilidad social empresaria y vamos a hablar de DERES, porque es una organización que, si se quiere, se puede llamar como pionera en este tema. Pionera, y al día de hoy es la única en nuestro país que se dedica exclusivamente a fomentar la responsabilidad social empresaria. Tiene 15 años en nuestro país, es una institución que nuclea al día de hoy a unas 120 empresas y se ha escuchado mucho hablar de responsabilidad social empresaria y por suerte cada vez más. ¿Qué es la RSE, como se conoce habitualmente? Es cómo hacer que la empresa compagine sus líneas estratégicas respetando 5 pilares fundamentales que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, se han sumado otros, pero son los valores y principios éticos, también el marketing responsable, el cuidado del medio ambiente, la calidad de vida laboral de la gente obviamente de la empresa y el apoyo y ayuda a la comunidad. Se aclara sobre todo que no es que cuando se hace el reconocimiento anual que hace DERES de las prácticas de RSE, no se premia a una empresa, se premian las políticas de una empresa que vayan en el sentido de estas 5 cosas que estábamos mencionando recién. Hemos escuchado mucho hablar de DERES. Esta semana que pasó puntualmente, el miércoles, se hizo la conferencia anual en la que estuvieron presentes los candidatos a la presidencia. Estuvo Bordaberry, estuvo en la calle Pou, estuvo Mieres. Allí no estuvo presente Tabaré Vázquez en este evento, pero sí se pudo hablar con los candidatos de las políticas apuntando justamente al desarrollo de ese concepto de la responsabilidad social empresaria en nuestro país y cómo se puede encarar eso de cara a un próximo gobierno. Pero vamos a escuchar ahora, señor director, si le parece, a Elena Ward, que es la presidenta de DERES, explicando un poco, ella lo va a explicar por supuesto mejor que yo, qué es lo que busca DERES aquí en nuestro país y qué es lo que intenta fomentar con su práctica. No es un reconocimiento a empresas responsables, sino a las prácticas que ellas realizan. En este caso, a nosotros lo que nos importa es que las prácticas estén alineadas con las políticas de las empresas, que esas prácticas agreguen valor a la gestión empresarial, que resuelva algunos de los problemas que la gestión de la propia empresa puede tener con sus grupos de interés, que a su vez apoyen a la comunidad
Y esas prácticas tienen que aparecer con indicadores, prácticas que se puedan medir, que por ejemplo el impacto positivo se pueda medir y eso que permita a su vez que otras empresas puedan reproducirlas en su propia gestión. Es decir, entonces que estas prácticas nosotros las clasificamos dentro de lo que consideramos que es la responsabilidad social en sus 5 componentes, que es marketing responsable, apoyo a la comunidad, situación laboral con sus funcionarios y a su vez en los principios éticos que para nosotros son muy importantes. Esta es la tercera edición y en esta tercera edición hicimos una innovación que fue justamente dar un reconocimiento a aquellas prácticas que además son innovadoras. Bueno, allí escuchábamos a la presidenta de DERES hablar de este reconocimiento anual que hace DERES a las empresas por el RSE, ¿no? El desarrollo de las prácticas justamente. Claro, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? ¿Cómo califica una empresa para estar mejor posicionada? En realidad es el programa que desarrolla la empresa que apunte a esas 5 áreas que estamos mencionando. Elena Ward mencionaba justamente que se ha incorporado la innovación también, o sea, serían políticas de innovación que desarrolle la empresa que tengan incidencia en algún ámbito. Y un punto que señalaba Elena también, y lo vamos a escuchar también un poco más adelante, es el concepto de que todas las empresas tienen que animarse a presentarse. Un panel evalúa los programas, obviamente, que tengan, pero es para todas las empresas, desde las más chicas hasta las más grandes. E incluso las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que tienen más ventaja, en cierta forma, porque al ser tal vez en un nivel más acotado, es más probable poder desarrollar cierto tipo de programas. Para que tengan una idea, cada año se presentan más de 100 empresas para ser evaluadas por este comité, se otorga un reconocimiento y en la última edición, por ejemplo, para mencionar algunos, la empresa Surco tuvo un premio por valores éticos al desarrollar la campaña de usar casco, por ejemplo, para mencionar algunos de los tantos. El comité evaluador también premió a ANCAP por la Trot ANCAP, para que ustedes vean un poco el tipo de ejemplos de cosas que se premian, ¿no? Claro, acá es donde surge el tema de que muchas empresas pueden catalogar el destinar recursos como un gasto, ¿no?, para la responsabilidad social. DERES lo que hace con este reconocimiento es fomentar eso. Fomentar y decir que es una inversión. Exactamente, sobre todo para la propia gente que trabaja en la empresa y también la incidencia en su entorno, en la comunidad más inmediata que pueda tener y obviamente en beneficios también para sus trabajadores y las políticas. Pero si les parece, señor director, escuchamos a Elena Ward que nos da un poco más de detalles de esto. Nosotros apuntamos a DERES a que participen también las pequeñas y medianas empresas, porque las pequeñas y medianas empresas, si bien parecería que esto de la responsabilidad social es una tarea muy difícil, tienen algunas ventajas. Tienen menos números de empleados y a su vez con los empleados tienen una muy buena comunicación, por ser pocos hay muy buen conocimiento y a su vez en general trabajan en una comunidad a la cual están muy presentes. Entonces nosotros queremos desde DERES que estas empresas, porque la mayor parte de nuestras empresas son empresas pequeñas o medianas, que generan la mayor cantidad de empleo, el porcentaje más grande de empleo en el país, también se animen, participen. Y en ese sentido, este año, con apoyo de la OEA y del gobierno de Canadá, se pudo realizar un taller para pymes que fue muy exitosa, en la cual fue como un despertar para muchos de decir, lo que yo hago es socialmente responsable, no lo sabía, ahora lo voy a encarar, me voy a animar a presentarlo. Y para ir cerrando este informe, es bueno saber los empresarios cómo hacen para comunicarse, para contactarse con DERES. Tiene página web DERES, deres.org.uy, ahí están todos los detalles para poder presentarse cada año. Y también Elena nos decía que se va a hacer una categoría especial para la próxima edición para pymes. Así que también es un poco la idea de incentivar y motivar a que las pequeñas y medianas empresas se presenten a recibir posiblemente su reconocimiento por la práctica de responsabilidad social empresarial. Bueno, muy bien, Valeria.
Valeria, seguramente el próximo sábado vamos a venir con otra propuesta. Les decimos a todos que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook o a través de Twitter. Puede ser al Twitter de Somos Uruguay, como también los Twitter personales, @sersilvestri es mi caso, el tuyo, Valeria. @ValeriaSuperchi. Ahí está, para darnos las opiniones que tengan, las sugerencias, porque en eso es en lo que estamos. Valeria, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, y le agradecemos como todas las semanas a Liberluna por el peinado de todos los sábados. Bueno, hasta el próximo sábado. A ustedes les pido unos minutos nada más, porque venimos en el próximo bloque con dos temas bien distintos. Vamos a estar hablando de los 10 años de la revista Somos Uruguay, pero también vamos a introducirnos en el tema carcelario. En esta primera parte y en el próximo bloque vamos a estar escuchando lo que nos dice el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, el inspector Luis Mendoza, que habla justamente de un objetivo que tiene las autoridades del Ministerio del Interior para los próximos años, que es hacinamiento cero a nivel carcelario. La pausa y seguimos con mucho más de Somos Uruguay Televisión. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Somos Uruguay en el ciclo Desayunos Útiles presenta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al experto internacional en soluciones inteligentes, Alonso Verdugo. Seguridad en el mundo de hoy. Martes 9 de septiembre, hora 8, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Seguimos adelante en Somos Uruguay Televisión y un momento muy especial y un reconocimiento muy especial a lo que comenzó hace 10 años. Ya estamos transitando el año número 11. Hablamos de la revista Somos Uruguay, que fue el puntapié inicial de este proyecto ambicioso que busca mostrar la actividad, el desarrollo de un país, pero era impensado que hace 10 años esto tomara y cobrara el volumen que tiene hoy por hoy, más allá de esta revista Somos Uruguay, que allí tenemos en pantalla el último número, el número 51. Bueno, estuvimos conversando, Somos Uruguay habló con el editor de la revista Somos Uruguay, con Claudio Trovo, que resaltó el perfil empresarial de esta propuesta que empezó justamente con la revista, lo decíamos en el comienzo del programa, que luego tuvo el ciclo desde hace ya más de 4 años, Línea de Encuentro, en las cenas del Cottage, como así también los desayunos útiles en el Hotel Sheraton, donde han pasado las principales autoridades del gobierno, también los representantes de los gobiernos departamentales, como así también los empresarios que tuvieron su lugar allí en los eventos organizados por Somos Uruguay. Claudio Trovo, editor de esta revista, un periodista de muchísima experiencia que ha trabajado no solamente acá en Uruguay, sino también en el exterior, dice que todas las herramientas coinciden con lo que Somos Uruguay quiere comunicar. Vemos y escuchamos la nota con el editor de la revista Somos Uruguay en su primera década de vida. Nosotros vimos que había de alguna manera una segmentación de la información que queríamos, si no corregir, participar de ella. Entonces, para nosotros era importante hacer 2 bases que son lo central para nuestra visión en una revista de este tipo. El mundo de la empresa no tiene información de primera mano. El mundo de la empresa es el mundo de la producción, es el mundo del futuro, es el mundo que nos permite en esta sociedad democrática evolucionar en orden con otras categorías sociales. Y entonces dijimos, información y diálogo. Por eso la revista no era suficiente, por eso la televisión no es suficiente, por eso queremos nuestros desayunos, queremos escenas como esta. Entonces ahí nosotros podemos ver que los mismos actores digan
lo que están pensando, lo que están haciendo, y podemos discutir con ellos si el camino es realmente el camino que la gente quiere, y me parece que nada se puede construir si no es a partir del diálogo, de la discusión, del comentario, de todo aquello que da la proximidad entre la gente. No podemos despreciar herramientas. Todas las herramientas coinciden en lo que queremos comunicar. No somos más porque no somos ricos. Lo nuestro es, para decirlo así claramente, una empresa de base. Una empresa con un equipo muy chico que hemos ido creciendo sobre la base del sacrificio personal, del entusiasmo y de la profesionalidad que tenemos. Bueno, el reconocimiento para Claudio Trovo, editor de la revista Somos Uruguay, un veterano de estas lides que hace muchísimos años trabaja profesionalmente en el periodismo. Y vamos a dejar de lado el mundo empresarial, pero sí nos vamos a meter en lo que es una empresa un poco más compleja. Vamos a hablar del Instituto Nacional de Rehabilitación. Somos Uruguay estuvo con el director, el inspector Luis Mendoza, que marcó los objetivos que tiene el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hacinamiento cero. Ese es el objetivo que pretende alcanzar a la brevedad el Instituto Nacional de Rehabilitación. El director del INR, Luis Mendoza, habló con Somos Uruguay y explicó las acciones que se están adoptando para poder llegar a esa meta. Mendoza resaltó la importancia del trabajo para poder rehabilitar a los reclusos y posteriormente a quienes son liberados. Afirmó, por ejemplo, que una empresa estatal como es OCE fue una de las primeras empresas que se sumó al proyecto de emplear presos o ex reclusos a través del Patronato de Encarcelados y Liberados. Escuchamos lo que nos decía el inspector Mendoza. Se está trabajando en eso. Hay que tener en cuenta que durante mucho tiempo no se había construido establecimiento carcelario. La realidad dice que hay que construir, es decir, la justicia procesa personas y hay que tenerlas alojados a esa gente. La estrategia del INR es controlar todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos del INR que se creó en el año 27 de diciembre de 2010 y quedó en lugar de la vieja dirección de cárceles, que era nacional pero comprendía la zona metropolitana. Y nosotros tenemos un decreto presidencial cumpliendo un cronograma de pasaje de cárceles. Y hoy tenemos la mayoría de establecimientos carcelarios, a excepción de 5 establecimientos en jurisdicción del INR. Próximamente va a pasar el establecimiento Soriano con una cárcel nueva. Eso significa de que tenemos que construir y tenemos que adaptar alojamientos para que en forma paulatina se va a terminar el hacinamiento. Y se espera terminar para cuando finalice las obras de la cárcel que se fue confeccionada, que se está construyendo con el sistema de participación pública-privada para próxima a 2.000 personas. Con eso se estipula de que se calcula de que el hacinamiento va a quedar solucionado. Es decir, con la construcción y con el refaccionamiento de nuevos establecimientos se está combatiendo el hacinamiento, que es importantísimo, es fundamental para trabajar en el tratamiento de la persona. Primero tenemos que tener las localidades, la situación edilicia solucionada, porque si no, no se puede trabajar en la rehabilitación y tratamiento. Hoy hay muchos convenios y la OCE es uno de los organismos públicos que mayor colaboración y oportunidad de trabajos, y uno el primero que muchos hay, se ha hecho con intendencia, con organismos públicos y privados, bueno, con bodegas, pero la OCE fue uno de los primeros que dio oportunidades, y hay tantas personas privadas de libertad y que ya recuperaron libertad que están trabajando en las cuadrillas de OCE. Y la integración es tal que si a ustedes no le dicen que estas personas son privadas de libertad, usted la confunde, es decir, queda como cualquier persona que está trabajando en OCE. Esa es la inclusión social, y eso es lo importante que prepara a las personas cuando recuperan la libertad, se útil a la sociedad. Bueno, y justamente de esto último que hablaba el inspector Mendoza, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, vamos a estar profundizando en el próximo bloque, porque vamos a estar recibiendo aquí en Somos Uruguay Televisión a la directora del Patronato de Encarcelados y Liberados, Patricia Peralta. Antes de ir a la pausa, 2 recomendaciones. Para el próximo martes
9 de septiembre a las 8 de la mañana. Los esperamos y los invitamos al ciclo Desayunos Útiles. Allí se va a realizar una disertación sobre seguridad en el mundo de hoy. Los invitados, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la experiencia uruguaya, y Alonso Verdugo, ejecutivo de IBM en soluciones para ciudades inteligentes en América Latina. Ese va a ser la convocatoria en el Hotel Sheraton a partir de las 8 de la mañana. Y el mismo día, pero desde el living de su casa, podrán ver aquí a través de la pantalla de BTV, en el ciclo Línea de Encuentro, la disertación que realizó hace algunos días el presidente del directorio de OCE, Milton Machado, donde se abordó la temática Logros y desafíos en el tratamiento del agua, un recurso estratégico para el país, a través de la pantalla de BTV. Entonces, la invitación es para que puedan seguirnos. Hacemos la pausa y venimos con nuestra primera invitada de hoy. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Invertimos para mejorar sensiblemente la calidad del aire del país mediante la incorporación de biocombustibles, el proceso de desulfurización de combustibles y el nuevo sistema de filtros en las plantas de Portland. Somos la primera empresa nacional en adherir al Pacto Global de las Naciones Unidas, a la vanguardia en políticas de derechos humanos, normas laborales y medio ambiente. Trabajamos para el desarrollo y la formación integral de nuestros trabajadores, sumando capacitación y generando empleo en todo el país. Colaboramos con diversos programas del Sistema Nacional de Emergencias, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Turismo y Deporte. Además de escuelas rurales y clubes deportivos de zonas carenciadas, se aportó el Portland necesario para las viviendas del Plan Juntos. Un Uruguay más independiente, con más desarrollo, comprometido con la sociedad y el medio ambiente. Un Uruguay mejor. ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Somos Uruguay en el ciclo Desayunos Útiles. Presenta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al experto internacional en soluciones inteligentes, Alonso Verdugo. Seguridad en el mundo de hoy. Martes 9 de septiembre, hora 8, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Continuamos adelante en Somos Uruguay Televisión. En el bloque anterior escuchábamos al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, que hablaba del cambio que se viene procesando a nivel de cárceles. Pero tenemos a nuestra primera invitada. Se trata de Patricia Peralta, que es la directora del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Patricia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, un placer para mí estar acá hoy. Y vamos a retomar el tema que dejó allí pendiente el inspector Luis Mendoza en cuanto a lo que es la vida y lo que ha sido este proceso de reestructura que implica el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hay algunas cifras que para comenzar a charlar y a investigar qué es lo que pasa con el patronato son importantes de resaltar. Ex reclusos que tienen empleo reinciden casi 9 veces menos. Ese ya es un dato significativo, Patricia. No, absolutamente significativo. Nosotros, en ocasión de la firma de uno de los convenios que hemos tenido últimamente, que es el convenio que firmamos con la empresa GUTSA, justo elegimos ese momento para
para informar a la prensa de estas cifras, porque nosotros somos una institución nueva en el sentido del nuevo rol que se le está dando, ¿verdad? Esta es una institución que viene desde el año 34, pero con el nuevo plan estratégico que nos hemos definido, por lo menos desde que yo asumo, que fue en diciembre del 2012, nos propusimos dar un cambio de imagen a la institución para ser una institución muchísimo más acorde a los roles que tenemos que cumplir en la sociedad. Entonces, le damos un fuerte valor a la capacitación, a la formación y al empleo. Para eso dábamos cifras, porque nos parecía muy importante, que siempre se nos solicita cifras, para decir, vamos por el camino correcto. Esto que estamos haciendo nos conduce a bajar los índices de reincidencia, que son índices muy preocupantes para el país. El ministro el otro día mencionaba que cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, el primer gobierno, estábamos en el entorno del 70% de la reincidencia. Hoy en día se manejan cifras del entorno del 50 y poco por ciento. Y para nosotros, que especialmente nos dedicamos a esto, que es el trabajo, las cifras de reincidencia bajan notoriamente. ¿Por qué? Porque tenemos a las personas trabajando en lugares donde se les dan condiciones dignas de trabajo. Es decir, los convenios son convenios que implican pasantías laborales, por ende son experiencias protegidas de trabajo, de 1 año con opción a 2, y estos trabajadores son tratados como cualquier otro trabajador. Ya vamos a profundizar en eso, en lo que es la tarea en sí del patronato, pero siguiendo con las cifras, hablabas del entorno del 50% en cuanto a la reincidencia de los delincuentes, los presos y quienes luego salen. Según las cifras manejadas por el Ministerio del Interior, quienes trabajan, ya sea reclusos o liberados, baja a 7%. Es así. Es una diferencia sustancial. Sustancial. ¿No? Para mí es claro el argumento de que este es el camino correcto. ¿Cuál es el camino? Incorporar a las personas, primero en la formación y en la capacitación en oficios, fundamentalmente, obviamente en la educación curricular, esto es que estén escolarizados, que estudien secundaria y si pueden acceder a una universidad mejor, y fundamentalmente que puedan ser capacitados en tareas que tengan una inserción laboral fácil. Es decir, nosotros hoy en día contamos con capacitaciones que les permiten ingresar al mercado laboral. Usualmente en la cárcel siempre se trabajó, pero en tareas que no eran acordes a un trabajo que uno imagina en la vida externa, ¿verdad? Claro. En el mundo afuera. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Queremos que cada vez ellos van adquiriendo una experiencia que los haga parecer más a lo que va a ser su vida afuera. Entonces, las personas que están trabajando, que desde el momento en que empezamos a celebrar convenios de esta naturaleza, han pasado más de 650 personas. Estas personas son tanto privados de libertad como liberados, hombres y mujeres, porque trabajamos en esa lógica de inclusión social, ¿verdad? Incorporando todas las formas posibles. Entonces, estas personas en el empleo que mantienen reinciden muchísimo menos. Podemos decir que hasta menos de un 7. Siempre somos cuidadosos con las cifras, porque sabemos que a veces basta que un hecho suceda para que pueda alterar, pero nos manejamos en esas cifras básicamente. Patricia, a pesar de que el patronato es una institución de muchísimos años, muy poca gente sabe qué es lo que hace, en qué está enmarcado, ¿no? De quién depende, cómo es el vínculo entre el patronato y los reclusos o los liberados. Contame un poco cómo es el diario vivir del patronato. Bueno, es una institución que muchos la conocen, más que nada porque históricamente tuvo una función muy asistencialista, que la cual nosotros valoramos y no descartamos, pero que no se ajusta a lo que nosotros pensamos que tiene que ser hoy. Esta institución va camino a ser la institución referente en el tema laboral. Nosotros venimos trabajando fuertemente el tema no solo interno, de mejora de gestión, de llevar a protocolarizar y a sistematizar las informaciones que tenemos, sino también con un trabajo muy importante que venimos haciendo con Eurosocial, una agencia de la Unión Europea, para fortalecer esta institución como la institución referente a nivel país en el tema laboral. Esto es, nosotros pretendemos que nuestra institución sea la que pueda centralizar el tema trabajo, que todos los interlocutores negocien con nosotros y nosotros seamos quienes llevemos el trabajo a las personas privadas de libertad y a los liberados. ¿Por qué? Porque nosotros, el ministro también lo decía,
Hemos aprendido bastante de la experiencia española, para nosotros es fundamental y nos parece que es la experiencia que más se asemeja a nuestra realidad. Y realmente, el otro día lo hablaba cuando estuvo Zapatero visitando el Uruguay, de que cómo han bajado notoriamente los índices de reincidencia en España desde que se aplican políticas de rehabilitación. Nosotros venimos por un camino obviamente menor, porque somos un país muy pequeño, con escasos recursos, y que ha costado mucho incorporar en el sistema político la comprensión de que hay que destinar recursos para esto. Partimos de la base de que hay un acuerdo de la multipartidaria que nos garantiza que determinadas políticas se van a continuar esté quien esté. Nosotros confiamos en que vamos a hacer esta misma línea de trabajo, y el patronato dependió históricamente del Ministerio, directamente de la Secretaría del Ministerio del Interior, y a partir de la creación del Instituto de Rehabilitación en el 2010 forma parte también del instituto. Hoy en día estamos en un momento de discusión porque tenemos algunos matices sobre qué figura jurídica estrictamente va a tener el patronato, porque evidentemente nosotros funcionamos de una manera mucho más ágil que otras instituciones, pero también tenemos necesidades que hay que ajustar, y eso pretendemos hacerlo en el próximo periodo de gobierno con un proyecto de ley que le dé una forma jurídica, una estructura definida, y también queremos equiparar salarialmente a los funcionarios y dar otra relevancia, porque básicamente nuestro trabajo se fundamenta en el trabajo de los técnicos. Claro. Un obstáculo, una barrera que evidentemente la deben de tener en mente los empresarios y también, ¿por qué no?, las empresas públicas. Sabemos que OCE, UTE, las empresas públicas ayudan mucho justamente a absorber a reclusos o a liberados. Pero una de las barreras es el miedo, ¿no?, el prejuicio. ¿Cómo el patronato ayuda justamente a esas empresas públicas y privadas a que salten esa barrera y puedan justamente recibir a los presos? Bueno, justamente nosotros, una de las cosas que hemos comenzado a hacer desde el principio, pero que ahora estamos profundizando porque también reconocemos que uno va aprendiendo en el camino cosas que quizás debería haber hecho antes. Nosotros iniciamos con OCE, que para nosotros OCE es un organismo público pionero, si se quiere, en este tema, porque las políticas de inclusión social las tienen inmersas en su definición estratégica de trabajo, y venimos haciendo talleres de sensibilización con el personal. ¿Por qué? Porque luego de trabajar y de tener experiencia con muchos, hemos visto que cuestan aceptar a estas personas. Cuando en oportunidad de celebrar el convenio con el puerto, justamente lo hablamos con el dirigente sindical que representaba a los trabajadores en ese momento, y nos decía cómo les había costado a los mismos trabajadores aceptarlos, cuando se supone que tú sos un trabajador, que tenés una formación distinta, que sos sindicalizado muchísimo más, pero siempre pasa lo que se dice en las murgas, ¿no? Todo está bueno hasta que nos tocan el bolsillo de nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona que estuvo detenida hasta hace poco tiempo, ahora va a estar sentado al lado tuyo trabajando? Entonces, las campañas de sensibilización, nosotros decimos que tienen que ser a los mandos medios, porque las capas más altas son obviamente convencidas, porque aparte representamos una fuerza política que por supuesto compartimos los principios que esta propicia, y la inclusión social y la rehabilitación de las personas es pilar fundamental para la sociedad del futuro que queremos mejorar. Entonces, las campañas de sensibilización son importantes. Nosotros organizamos puntualmente hace un mes y medio aproximadamente un desayuno de trabajo con empresarios. Justamente, ¿de qué manera lo organizamos? No solo dando nuestra palabra, porque era muy fácil decir, bueno, habla la directora del patronato, está convencida de lo que hace, es suficiente. Y dijimos, no, vamos a dar participación a quienes trabajan con nosotros. A quienes ya tienen la experiencia. Quienes ya tienen la experiencia. Entonces participó el presidente de la OCE, participó el presidente de la Cámara de la Construcción, el señor Otegui, el secretario general de Zunca, el señor Andrade, participaron de AEBU, el señor Pablo Meque en representación del sindicato, y también participó la bodega Juanicó. ¿Por qué? Porque quisimos volcar la sociedad civil, los empresarios, el Estado y los sindicatos, como la sociedad en su conjunto, cuál es la experiencia que ellos tienen en haber conveniado con nosotros. Entonces no tuvimos que decirles más que ellos mostraran cuál es la experiencia. Y el ir venciendo los temores todos los días nos ha demostrado que estas personas se han incorporado muy bien al trabajo. Es más, en muchas empresas han sido tomados como funcionarios porque han podido concursar.
Y a su vez hay muchos empresarios y muchos organismos que nos piden mándennos más de estas personas, porque realmente tienen ganas de trabajar. ¿Cómo es el nivel salarial? Bueno, el nivel salarial justamente esa es una de nuestras preocupaciones, porque decimos que el patronato respeta como base los derechos humanos, el trabajo como tal es respetado como derecho humano. Y para que esto sea así, debe tener unas condiciones de dignidad. Por lo tanto, las pasantías prevén que estas personas tienen que estar asimiladas al laudo. En los organismos públicos siempre se ve que no superen el escalón de los funcionarios públicos que están en la media. Por lo tanto, ellos son inscriptos al Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros del Estado y acceden a todos los beneficios que tiene cualquier trabajador. La última pregunta, porque no me queda mucho tiempo. ¿Pesa el tipo de delito que el recluso o el liberado cometió a la hora de la selección para que busque un trabajo? No. El Instituto Nacional de Rehabilitación en su conjunto viene trabajando en un sistema, primero, de sistematización, de que esto sea un sistema penitenciario, y a su vez en la progresividad. Esto es que los internos, cuando ingresan al sistema penitenciario, van pasando por procesos de comenzar con una experiencia laboral que puede ser laborterapia, que puede ser talleres terapéuticos, que pueden ser trabajos de menor envergadura, hasta que luego van cada día progresando en el sistema para adquirir formación en el empleo, trabajar dentro de las unidades en tareas menores, que son menores pero son muy importantes, para los cuales el sistema les paga el denominado peculio, que te lo voy a comentar, yo sé que tenemos poco tiempo, pero que nos parece importante resaltar. Esta es una práctica histórica del sistema penitenciario, el pagar por necesidades que tienen las unidades penitenciarias y que alguien las tiene que desarrollar, como ser la cocina, por ejemplo, que es muy importante. Y estas personas perciben un ingreso que se denomina peculio, el cual antes se pagaba directamente en las unidades. Nosotros pasamos a bancarizar todo con el Banco República. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental, como organismo del Estado, el ser transparentes, el dar un mensaje claro de honestidad y transparencia con las cuentas públicas y en este caso con la cuenta de los terceros. Esto te lo decía porque es un dato que no es menor, las personas no van a la cárcel a pasar esa cola que tenían que pasar para ir a cobrar, sujetos a muchas presiones, sino que ahora ellos tienen una cuenta en el Banco República que van con su cédula y pueden acreditarse. Pero te continúo, ellos continúan en un sistema progresivo, nosotros trabajamos con la subdirección técnica y con el sociólogo Gustavo Belarra, que es el encargado de esta parte, y con el inspector Mendoza. En equipo, nosotros hacemos una selección en la cual los internos son evaluados técnicamente por los técnicos que trabajan en INACRI. Luego se hace una selección en una junta de tratamiento que funcionan en las unidades y junto con nosotros. Y las personas que son seleccionadas para estos empleos, el patronato les hace el seguimiento durante el transcurso de la pasantía. Claro, interesa más la estabilidad psicológica, la voluntad personal que tengan por superarse que lo que hayan cometido en un pasado en el marco del delito. Nosotros pensamos que no hay que juzgar a la gente por lo que hizo, que para eso lo juzgó el juez y cumplió con su pena privativa de libertad. Pero las personas tienen derecho a una oportunidad y siempre decimos que como cualquiera de nosotros nos puede pasar, no hay que volcar en el otro todo, sino pensar que, bueno, lograr esa empatía y decir, bueno, esta persona cometió un delito que puede ser un accidente, puede ser un homicidio, quizá nos puede tocar a nosotros o a un familiar, entonces nos parece que está bueno que la gente le abra las puertas. Patricia, me parece una muy linda experiencia, evidentemente que es un tema que le interesa a toda la sociedad, no va a faltar oportunidad para que volvamos a referirnos al tema. Somos Uruguay, costumbres uruguayas. Como siempre le obsequian, es una sana costumbre que tenemos. Muchísimas gracias. Obsequiarle a nuestros invitados una carpeta en cuero. Me viene muy bien, muchísimas gracias. Una familia que realmente hace las cosas con mucho corazón y cariño, así que muchas gracias por haber estado aquí. No, muchísimas gracias a ustedes y yo solo quisiera terminar diciendo que, más que nada a la gente, que nosotros todos los días escuchamos reclamar seguridad, en lo cual nosotros como madre, lo hablo todos los días en mi casa con mi hija, y está bien, los merecemos, es un derecho que tenemos, pero también pensar que cuando se trabaja con la población privada de libertad estamos trabajando en seguridad. Sin duda. Entonces le pedimos a las empresas que por favor abran su puerta, que nosotros funcionamos mejor que una empresa proveedora de servicios porque les aseguramos seguimiento técnico sin costo. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. A ustedes les pedimos que nos esperen unos minutos nada más. Vamos a ingresar en el tramo final de Somos Uruguay Televisión y vamos a hablar del caso Pluna y la campaña electoral. Vamos a recibir al senador del Partido Nacional, Carlos Moreira.
Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos. Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños. Comuna Canaria. Somos Uruguay en el ciclo Desayunos Útiles presenta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al experto internacional en soluciones inteligentes, Alonso Verdugo. Seguridad en el mundo de hoy. Martes 9 de septiembre, hora 8, Sheraton Montevideo Hotel. Por informes y reservas al 2916-1417 o por desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Tramo final en esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión y vamos a hablar del caso Pluna y la campaña electoral. Esta semana hubo una nueva comparecencia de los ministros de Economía y de Transporte, como así también del presidente del Banco República en el Parlamento. El gobierno, luego de esa reunión, maneja un pasivo de 81 millones de dólares. Según la cifra, según dice el propio ministro de Transporte, Enrique Pintado, como así también el vicepresidente, Danilo Astori, aportada por la sindicatura de Pluna. La oposición, sin embargo, asegura que el pasivo supera los 380 millones de dólares. El pago del aval, todo lo que tiene que ver con la vinculación del empresario Juan Carlos López Mena en lo que fue la polémica subasta de los aviones de Pluna, todos estos temas que se encierran dentro del caso Pluna y ¿qué peso tienen en esta campaña electoral? El ministro de Transporte, Enrique Pintado, también habló en estos últimos días, en esta semana, hizo algunas consideraciones sobre el cierre de Pluna vinculado a 3 grupos de juicios y uno de ellos el de los ex trabajadores de Varig. Escuchamos en primera instancia al ministro de Transporte, Enrique Pintado, y luego vamos a estar recibiendo con muchísimo gusto al senador del Partido Nacional, Carlos Moreira. Hay 3 grupos de juicios, unos que fueron cerca de 2 centenas de juicios directos de personal de Varig contra Pluna S.A., otros que tuvieron una sentencia de un señor Bispo Santos por $500.000 favorables a este trabajador que embargó y cobró, en fin, que son otro grupo de gente que operó contra Varig y terminó repicando contra Pluna S.A. sin que Pluna S.A. pudiera defenderse. Pero, en fin, esto es parte de la cuestión política. A mí sinceramente me da mucha pena que tengamos que recurrir y me da más pena cuando se dice que tenemos que ser buenos con los demás, no atribuir intenciones y se está calificando de mentiroso a todo el mundo a cada 2 segundos. Bueno, y nos metemos de lleno en el tema y recibimos con muchísimo gusto al senador del Partido Nacional, Carlos Moreira. ¿Cómo le va? Encantado. Bienvenido. Encantado de estar acá. Encantado de estar acá. Bueno, y lo que decía Pintado, ¿le molesta un poco que lo traten de mentiroso? Hizo especial énfasis en el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. No sé si del Partido Nacional se ha manejado ese término. Yo nunca he hablado de mentiroso. Yo he hablado de que hay cifras que no se adecúan a la realidad. Nosotros venimos con este tema hace 7 años y pico, siguiéndolo muy de cerca y haciendo advertencias y críticas a todo un proceso que ha sido realmente lamentable y que comienza y que termina generando cuantiosas pérdidas para el Estado uruguayo. Porque hay por un lado pasivos y por otro lado pérdidas ya registradas. Es decir, acá cuando esto arranca el Estado uruguayo pone en el año 2007, para dejar a Pluna con patrimonio positivo, 1.419 millones de pesos. 65 millones de dólares. Después pone 5 más. Después comienza a generar pasivos y pérdidas, por ejemplo, recordar lo de ANCAP, con el tema del famoso cheques diferidos a 180 días. Una cosa que nunca pude entender cómo pudo darse, que se generó
2 veces además, porque fue en reiteración real, porque primero eran 14 millones, después refinanciaron y después eran 30. Increíblemente, cheques que tenían que ser creo que a 15, a 2 semanas o una semana, eran a 180 días. 30 millones. Banco República, 15. Al Scotiabank, por aquella garantía que nosotros criticamos en su momento, yo se lo recordaba al ministro Vergara el lunes en el Parlamento, que discutíamos, él defendía que el Estado le saliera de garantía a Pluna Sociedad Anónima. El Estado, que tenía el 25% del capital accionario, garantizó el 100% de la compra de los aviones. Y eso terminó siendo un negocio tremendamente desfavorable y va a terminar costando 140 millones de dólares. Ya costó 50, ya viene costando 50. Entonces, que me digan que el pasivo son 80. Vamos a decir, pérdidas por un lado, pasivo por el otro. El pasivo del concurso civil de Pluna son 170 millones de dólares, no son 81. Son 170 millones de dólares. Ahí está el Scotiabank metido también, ¿no? Claro, ahí lo que se desagrega es lo que va a recibir el Estado por la venta de los aviones. Yo creo que no va a recibir nada, porque esos aviones estaban hipotecados a favor de Pluna Sociedad Anónima. Por eso, te recordará, la ley 18.931 sacó eso del patrimonio del Estado. ¿Para qué lo hizo? Nosotros lo dijimos. Para defraudar a todos los acreedores. Esa fue la real. El Estado lo saca de la masa concursal, lo sacó mal, tan mal lo sacó que la ley se declaró inconstitucional. ¿Para qué se pudiera cobrar el Estado? Para no asumir la deuda con el Scotiabank. Y no resultó ni ese fallido intento, que además tenía una finalidad absolutamente espuria, y tampoco va a resultar ahora que digan que el Estado tiene una garantía hipotecaria, porque ese crédito que tiene privilegio, que es la hipoteca sobre los aviones, ese crédito, como Pluna, ente autónomo, tenía más del 20% del capital accionario, se convierte, y quizás el televidente no lo entienda, en un crédito que se denomina subordinado, que se va último. En la cola de los acreedores va el subordinado ese. Y ese crédito termina así, subordinado. Se van a cobrar todos y el Estado es el último en cobrar. El Estado no va a cobrar nada. ¿Quiere que le diga? Nada. Le va a tener que pagar al Scotiabank, el resto le debe 90 y pico de millones de dólares todavía. La otra duda que puede tener el televidente es, dada la diferencia abismal, ¿no? Hablan de en torno de los 80 millones de dólares de pasivo y la oposición maneja más de 380 millones de dólares. Entre pérdidas y pasivos. ¿Se pone entre pérdidas y pasivos. Ahí está. ¿Se pone en tela de juicio la actuación de la sindicatura por parte de la oposición? No, nosotros no ponemos en tela de juicio, pero la sindicatura no habla de 80 millones. La sindicatura dice que los créditos verificados en el concurso ascienden a 170 millones, no a 80 millones, 170 millones. Dentro de ellos ahí están acreedores varios. Hay acreedores comerciales, hay acreedores diversos, hay acreedores laborales, en fin. Créditos laborales, algunos con privilegio, otros sin privilegio. Claro. Lo otro que, más allá de los números, y vamos a lo que es palpable, estamos en campaña electoral. Evidentemente que la oposición capitaliza el tema del caso Pluna, pero por el lado del oficialismo se dice que recorren el país y nadie se acuerda de Pluna. No es la visión que yo tengo, porque yo voy con la fórmula presidencial, yo también recorro el país, tanto como ellos. Y claro, me miran a mí y a veces me da un poco de pudor. Me dice, usted es el de Pluna, ¿no? Claro. Me lo dice el paisano del paraje más recóndito del país que nunca se subió ni se subirá a un avión. ¿Sabe por qué? No porque entiendan de transporte aéreo, porque tiene mal olor, porque se olfatea que acá estuvo todo mal y porque la gente siente que ese dinero que paga con sus impuestos lo tiraron por la ventana. Eso es lo que la gente siente. Si hay un olorcito feo, fíjense que además hubieron 6 procesados. No es que digamos, acá está todo bárbaro. 6 procesados. 3 con prisión, de los cuales 2 siguen en la cárcel de Campanero, Campián y Hirsch, y 3 más sin prisión. El escribano que participó en el remate, el ex ministro de Economía y Finanzas y el ex presidente del Banco de la República. Y en ese punto me quiero detener. Usted, que es un entendido y que ha estado desde la primera hora siguiendo este tema y las investigaciones, y es más, realizó hasta una denuncia a nivel de la justicia. ¿Usted cree que en este caso hubo corrupción o mala gestión? Yo no puedo determinarlo porque yo no soy juez. Primero no puedo, es decir, el juez entendió que hay evidentemente una violación de normas penales. Usted dice aprovechamiento para el bolsillo, digamos. Usted quiere decir eso. Exacto, porque la corrupción, el mal manejo administrativo también es corrupción administrativa. Digo. Vamos a entenderlo. Algunos se pusieron con el bolsillo.
Yo no lo sé, eso no lo sé. Que sí, hay cosas en los agentes privados que se apartaron de la legalidad y seguramente provechos indebidos, eso no tengo duda. Porque por eso están procesados por estafa. Eso, estafa es con engaños, estratagemas o engaños artificiosos, obtenerle para sí, para un tercero, un provecho. Esos 3 fueron por estafa, en reiteración real. Eso es un fenómeno que cómo se dio, cómo se permitió, cómo se toleró todo eso. Sobre todo cuando nosotros durante años le veníamos diciendo, mire que esto está mal, mire que esto es horrible. Ahora están declarando en estos días, está el señor Calvo, del remate, que vamos a ver su versión, a ver qué dice, y están reclamando gente que participó en un negocio ruinoso de Pluna, de Aerovip. Hay mucho todavía para averiguar. Senador, vamos a estar hablando de lo que fue la subasta y esa polémica subasta, pero le quiero hacer una pregunta. Imagínese que el Partido Nacional era gobierno en el año 2012 y en el mes de junio usted de repente era el ministro de Economía o ministro de Transporte y el presidente le decía, ¿qué hacemos con Pluna? ¿Usted hubiera cerrado la aerolínea? Yo creo que no correspondía cerrarla, yo creo que la única forma de poder venderla dignamente y obtener algún precio por eso era una empresa en funcionamiento, no una empresa cerrada, que se cierra de la noche a la mañana, aduciendo algo que para mí nunca existió, que fueron la eventualidad de 7.000 juicios en el Brasil por 3.500 millones de dólares. Yo creo que además eso debió preverse, porque la insolvencia de Pluna se venía arrastrando a lo largo de los años. Nosotros le veníamos diciendo, esto está fundido, esto se funde aún más. El gobierno... Antes del Leadgate. Claro, no, después del Leadgate. Después del Leadgate. Yo antes del Leadgate no lo tuve recuerdo. ocasión. No, recuerdo con el tema con Bari. Incluso el Frente Amplio gerenció Pluna desde prácticamente el inicio de su gestión. Era Elina Rodríguez la gerente, era el gobierno uruguayo que la gerenciaba. Después rescindieron con Bari, el negocio con Bari no fue bueno. Bari se fundió en el mundo, era una gran empresa que se fundió en el mundo y agarraron a estos argentinos en un llamado de ofertas no competitiva, que no tuvo ningún tipo de publicidad, donde intervino aquel Ficus Capital, el señor Elbers, que había estado en el Banco Comercial, que recibió $1 millón de comisión por eso, y donde comparecieron, había ejemplos para decir que no hubo competencia alguna, padre e hijo. Eran dos interesados que parecían pujar por adquirir Pluna. ¿Usted cree que padre e hijo puedan pujar? Es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Sabe por qué le hice esta pregunta? Porque leyendo el libro de Sergio Antonio Herrera, no lo leí. Campiani eligió mal los enemigos, se llama el libro, responsabiliza al presidente Mujica y al senador Carlos Moreira por el cierre de Pluna. A mí. Sí. Sí. Bueno, si el señor Herrera... Me imagino que le avisaron. Está equivocado. Me han dicho algo, yo no lo leí. Digo, realmente no, es una versión, no sé, digo, seguramente a Campiani le gusta esa explicación, es probable que a Campiani le agrade. Pero yo me siento muy liberado de cualquier tipo de sentido de responsabilidad o de culpa en ese tipo de temas, porque yo vengo advirtiendo desde febrero del 2007 que esto era un desastre. Fíjese, Pluna perdió, desde que está Campiani, el primer año 25 millones, el segundo 22.500, el tercero 17.600, el cuarto 800, el quinto 40 millones de dólares. Y ahora, lo venimos diciendo todo el tiempo. ¿Usted le parece que yo puedo sentirme responsable de ello? Los responsables son quienes estaban en las funciones de gobierno, y se lo digo claramente: Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas; Víctor Rossi, ministro de Transporte de la época; integrantes de Pluna, ente autónomo del gobierno del doctor Vázquez, que hicieron caso omiso de todas las advertencias que nosotros les hicimos y de todas las denuncias que nosotros les hicimos. Ministro Fernando Lorenzo, ministro Pintado, que también siguieron haciendo oídos sordos, ciegos y mudos frente a todo eso, y terminaron de un día para el otro, se dan cuenta que Pluna era un inmenso agujero negro que no lo arreglaba nadie. Ese es el tema. Eso es responsabilidad política y penal, porque además nosotros hicimos la denuncia penal, propusimos hacer comisiones investigadoras 2 veces, yo interpelé 4 veces, no me dieron bolilla, no me llevaron el apunte. Si yo tengo la culpa, la verdad que busque culpable por otro lado, el señor Herrera, que busque culpable por otro lado. Senador, no me queda mucho tiempo, porque evidentemente que es un tema apasionante, pero
comparecieron en la comisión del Parlamento el ministro de Economía, el ministro de Transporte y también el presidente del Banco República. Sí. Se conoció tras esa comparecencia que hay un nuevo giro en el tema del aval, Sí. que parece que el Banco República Porque le prestó... uno de los grandes motivos de la convocatoria, más que el cierre, era el aval. Ajá, claro. La forma como se instrumentó y sobre todo la forma como se paga. Es una cosa que nosotros no conocíamos, que nos enteramos por una demanda judicial, sí. Que decía que el aval se pagaba a elección del deudor, señor Juan Carlos López Mena, en dólares norteamericanos, 13.688.000 dólares en 8 cuotas semestrales, o en pesos argentinos al cambio oficial en la sucursal Buenos Aires del Brou. Sí. Entonces, fíjese, si a usted le ofrecen esa posibilidad de decir, págueme pesos argentinos a la cotización del oficial, es tan fácil, usted va al paralelo, cambia dólares, compra pesos argentinos y paga la mitad. Claro. Que fue lo que pasó. Es decir, y también cuestionó lo de la tasa de interés. La tasa de interés era el 1.6 en dólares, pero como ni siquiera se pagó en dólares, será el 1.6 en pesos argentinos, claro. Porque la tasa es el 1.6. Y además, como si esto fuera poco, López Mena tenía 4 años para pagar, pero dejó de pagar. Dejó de pagar porque se amparó en una condición resolutoria que había en el contrato, en el acuerdo de pago original, que nunca habló el acuerdo de pago que se conocía de pesos argentinos. Era otro documento del mismo día, 19 de marzo del año pasado, que establecía que el acuerdo de pago se podía cumplir en pesos argentinos, que por supuesto se pagó en pesos argentinos, Buenos Aires, ni hablar. Yo le pregunto a cualquier deudor del Banco República, un industrial, un comerciante, un productor agropecuario, si le ofrecen esto, se está tomando el buquebús a Buenos Aires, ya para pagar allá, sin ninguna duda. Pero además se lo refinanciaron después. Después se lo refinanciaron de 4 a 10 años. ¿Quién le presta al Banco República a 10 años? Y apareció ayer en una versión de prensa de que todavía López Mena iniciaría un juicio al Estado para reclamarle la devolución de esto para el caso de la justicia si lo entendiera, porque la cláusula resolutoria nunca se derogó. Entonces miren qué tembladeral estamos. Está pagando un 40 y pico por ciento, menos de un 60% de lo que debía pagar. El banco, yo le pregunté al señor Porteiro, nuevo presidente del banco, que heredó esto, no lo hizo él. Pero en la refinanciación la hizo el actual directorio. Pero le digo, el banco pierde. Es decir, el banco se puede hacer con los dólares en Buenos Aires, cambiando esos pesos. Él me dijo que no perdía. Eso me dijo el otro día, no puedo dudar de lo que me dice. Pero digo, de cualquier modo, yo digo, el Banco República, el Banco Nación, principal institución financiera, tiene que tratar igualitariamente a los deudores. Máxime cuando se trata de un deudor que no es un pobre hombre, ¿verdad? Sí. Senador, no me queda más tiempo. Encantado. Da para mucho más. Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas. Muy bien. Le obsequian esta carpeta en cuero. Muy amable, muy amable. Seguramente lo veremos en la campaña del 2015 también. Vamos a estar en la del 2014 y en la del 2014 en octubre y pugnando por la Intendencia de Colonia. Exactamente. ¿Viaja muy seguido por buquebús? No, viajo poco. Viaja poco, ¿no? Senador Carlos Moreira, muchas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias. El gusto de haber compartido esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión. Los espero el próximo sábado a las 20 horas a través de la pantalla de BTV. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata.